Este es un proyecto del que teníamos muchas ganas de platicar con ustedes, porque, en primera, porque lo encabeza un joven como Pepe. Estás bien chavo, Pepe. ¿Cuántos años tienes? Muchas gracias por la invitación, Lalo. 30 años. 30 años. Tú sí, él, ya ves, por estudiar, muchachos, niños, pónganse a estudiar, ¿no? Uno que no aprovechó el momento de la escuela. 30 años. ¿Y cuántas casas has construido o departamentos has construido? Bueno, Nada más para ir un quién vive. quiero Casa, que es la empresa que me tocó arrancar hace 7 años y que desarrolla departamentos y vivienda en el Distrito Federal. 2015 lo terminó con un poquitito más de 1,600 viviendas escrituradas. 1600. Y, y en total la empresa deberá llevar quizá poco menos de 3,000 viviendas durante los 7 años que lleva de operaciones, entregadas y escrituradas. Gracias, Gonzalo, por estar con nosotros. Ahorita Muchas vamos, gracias. en la parte final de este segmento vamos a entrar contigo porque es muy importante lo que estás haciendo. A ver, entonces empezaste hace prácticamente 8 años. Correcto. Quiero Casa empezó hace 7 años. Yo empecé a construir y desarrollar junto con mi hermano hace un poco más de tiempo, hace poco más de 10 años. Y hace 7 años fue cuando empezó el proyecto de Quiero Casa, que es una empresa desarrolladora, constructora y comercializadora verticalmente integrada de vivienda en el Distrito Federal y en la Ciudad de Desarrollas México. vivienda. Correcto. En el DF. No estás más que en el DF. Hemos, Ciudad de México. sí, hemos tenido 4 o 5 proyectos en el área conurbada, uno en Tlanepantla, uno en Cuautitlán, muy cerca del tren suburbano. Tenemos poco más de 30 proyectos que van a estar en operación durante este año en 11 delegaciones del Distrito Federal. O sea, bien. Y tú no las haces en la periferia para que tengan que tomar camión y pasar 2 horas durmiéndose en el camión para llegar a su trabajo y otras 2 horas de regreso, sino la característica del modelo de ustedes es que son regularmente en partes muy comunicadas. Precisamente de ahí surge la inquietud de hacer este modelo de negocio. Veíamos que pues, la mayor parte de las vivienderas que estaban buscando hacer proyectos muy grandes de vivienda para de alguna manera generar más volumen de negocios para ellas, se estaban alejando mucho de las ciudades y estaban dejando un segmento desatendido, que era el segmento de vivienda popular y media en zonas, en ciudades como el Distrito Federal, en donde desafortunadamente no podemos atender a las personas de más escasos recursos. La vivienda más barata que hacemos oscila sobre los 630, 650 mil pesos, y quienes la pueden comprar tienen que ganar 8, 10 salarios mínimos a nivel familiar, pero es una muy buena solución para esas familias que ganan un poquito más de 8 salarios mínimos y que quieren vivir en la ciudad. Y entonces Quiero Casa desarrolla vivienda que oscila desde los 600 mil pesos hasta los 6 millones de pesos en diferentes delegaciones del Distrito Federal. El promedio de vivienda que tenemos es de poco más de 1,300,000 pesos. Entonces, verdaderamente estamos muy enfocados sobre todo en el segmento popular y medio. Una de las características que tiene la empresa de ustedes, tu empresa, es que no llega, hace la vivienda y se va, sino procura establecer vínculos con la comunidad cercana en donde se está construyendo, porque la gente dice, ya van a empezar a construir, el ruido, los albañiles, los robos, la inseguridad, digan todo sucio, lleno de polvo, etcétera, etcétera. ¿Cómo han resuelto esa vinculación? Porque con ustedes es bastante tersa. Sí, pero mira, yo no te diría que es libre de problemas. Bueno, definitivamente los hay. Es bien difícil para los vecinos el tener un desarrollo que hace ruido, que hace polvo al lado de su comunidad, pero nos hemos dado cuenta que la única forma de tener un modelo sostenible y sustentable de negocios para hacer vivienda en el Distrito Federal, con diferentes delegaciones y gobiernos delegacionales de diferentes partidos, y con el gobierno del Distrito Federal y con los vecinos, es teniendo una coordinación muy cercana con los vecinos, de tal forma que se hagan desarrollos regenerativos, que nuestro desarrollo permite el que la zona de alrededor se beneficie. Y entonces pues tenemos que hacer obras de mitigación de agua y drenaje, que nos obliga además la autoridad y el sistema de aguas para hacerlas, para que se genere más obra de agua y de drenaje. Tenemos que hacer obras de equipamiento que a veces son coordinadas con los vecinos, y a pesar de que no son obligación nuestra, hacemos banquetas, donamos a veces transformadores de agua, donamos pintura, ayudamos con algo del mobiliario urbano o a renovar un parque cercano al desarrollo, y de alguna forma nos ganamos a los vecinos
comunicándoles el que no vamos a venir a desarrollar y olvidarnos de la zona e irnos a otro lugar, sino que queremos desarrollar y generar un impacto positivo en la zona que permita que no solamente se beneficien quienes van a vivir en nuestro desarrollo, sino quienes vivan en los alrededores de los desarrollos. Esto es algo que yo te diría que lo hacemos pues, por responsabilidad social, pero también lo hacemos porque creemos firmemente que es la única forma en la que nuestro modelo de negocios va a poder ser sostenible en el largo plazo. Bien. ¿Qué pasa con las familias que no tienen acceso a crédito o no tienen la seguridad de una subcuenta de vivienda? No, el 40% de las viviendas de Quiero Casa se han vendido a clientes de créditos Infonavit, 40% a clientes de créditos Fobiste, y el otro 20% se ha vendido a personas que tienen o créditos bancarios o pagan de contado sus viviendas. Sin embargo, hace algunos años dijimos, oye, todos esos clientes que sí tienen flujo, que sí tienen capacidad de pago y que no acreditan los bancos, ¿cómo le hacemos? Y entonces Quiero Casa empezó un proyecto que se llamaba Quiero Confianza, que hoy se llama Ion, que es una financiera que ya no tiene nada que ver con Quiero Casa, que es una empresa totalmente por aparte, con una operación totalmente por aparte, que le da crédito a muchas de estas personas que son microempresarios, que no pueden comprobar todos sus ingresos, que venden cosas en la calle, que a lo mejor son doctores y tienen ingresos adicionales por diferentes lugares. Y esta empresa es una muy buena alternativa que hoy está tomando alrededor del 5 o 6% de los clientes de Quiero Casa que nos compran para adquirir una vivienda, igual con un crédito a 20 años, con mensualidades fijas, a tasas fijas y a tasas quizá un poquitito mayores que los bancos, pero te estoy hablando del 12, 13% anual, y con eso se puede hacer fijo. Un cliente que vende cosas en la calle, como una señora que vende rosas en la calle, que ya se acreditó a una de esas personas para una vivienda de Quiero Casa, un crédito que le permita hacerse de una vivienda. Ahora, ahí es donde entra Gonzalo. Como ingeniero has trabajado fuerte con los albañiles. ¿Por qué decidiste iniciar una labor social para tratar de recuperarlos del analfabetismo o capacitarlos en determinados oficios vinculados a la construcción, o bien concederles lentes para aquellos que no pueden ver bien? ¿Por qué? Nada te obliga. Construyendo y Creciendo, que es esta fundación que arrancamos hace 11 años, que era una C y que hoy es una institución de asistencia privada que se llama Construyendo a México Crecemos, arrancó antes que Quiero Casa. Yo estaba trabajando en una construcción y me di cuenta que muchas de las personas a las que a mí me tocaba supervisar no sabían leer y escribir, incluso muchos ni siquiera hablaban español, hablaban lenguas indígenas y venían a la ciudad a trabajar por periodos cortos de tiempo. Yo estaba estudiando ingeniería civil en la Ibero y trabajando en una constructora. Había tenido la oportunidad de estudiar en universidades y escuelas privadas toda mi vida, y tuve las oportunidades y las aproveché, pero las tuve, y me daba cuenta que había todas estas personas que nunca las tuvieron. Y me acerqué con mi familia, que siempre me inspiró y me instiló una conciencia social importante, y les dije, algo tenemos que hacer. Y entonces mi hermana, mi mamá, algunos amigos nos acercamos y juntos dijimos, vamos a empezar algún programa para que nosotros mismos vayamos a alfabetizar albañiles. Y a partir de ahí nació el proyecto de Construyendo y Creciendo, que hoy ha entregado a albañiles y trabajadores de la industria de la construcción ya más de 800 certificados de primaria y secundaria, además de certificados de otros tipos, y a través de otras fundaciones como la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, le ha dotado de lentes a muchos albañiles que no saben que su problema es que no ven bien y que se cuelgan en los andamios a 20 niveles en un edificio a trabajar, pero que no saben que tienen 5 o 6 dioptrías en los ojos y no pueden ver bien. ¿Tú cuándo te incorporaste, Gonzalo? Yo llevo año 8 meses. Y está padrísimo, ¿no? Increíble. Yo me dedicaba a la educación, era director de una escuela y me invitaron a este proyecto. A su vez yo soy arquitecto de profesión, entonces como que se ligó varias cosas de mi gusto, ¿no? La arquitectura, la construcción. También me dediqué mucho tiempo a la labor social y lo que me apasiona, que es la educación. ¿Cuándo dijiste, ay, voy a ayudar a que dejen de ser analfabetas? O sea, ¿cómo podemos en el siglo XXI todavía tener analfabetismo en el país y en la capital de la República? No manches, ¿cómo es posible que existan analfabetos en este país? Me acuerdo de un episodio en específico. Yo era ayudante de residente de obra
y de repente un chavo de más o menos de mi edad, yo tenía 19 años, y un cuate más o menos de mi edad está colgado de un andamio en el edificio y veo que no trae arnés y no trae equipo de seguridad. Y le digo, ¿y tu equipo de seguridad? Y se me quedaba viendo, no me contestaba. Y después de varias veces de preguntarle, se acerca otro trabajador y me dice, es que no habla español, déjame yo decirle. Y entonces se me quedó muy grabado el hecho de que en pleno siglo XXI, en la Ciudad de México, construyendo un edificio de departamentos de lujo en Bosques de las Lomas, hay trabajadores que no hablan español. Y luego me tocó darme cuenta cómo los rayaban, les daban su dinero los sábados, y de repente el albañil que tenía que ganar 900 o 1000 pesos a la semana, le pagaban 700. ¿Por? Pues porque el maestro de obra se quedaba la otra tajada y el albañil ni conocía sus derechos, ni sabía lo que tenía que ganar y solamente recibía lo que tenía que recibir y lo mandaba a su casa cada semana. Y a partir de ese par de episodios fue que le dije a mi familia, algo tenemos que hacer. Mi mamá, que es periodista y que tiene una conciencia social importante y conocía a varios empresarios Dinos su filántropos. nombre para que lo lean. Silvia Cherem. Está en Reforma, ¿no? Ella escribe en Reforma y recién acaba de publicar un libro que se llama 100 rebanadas de sabiduría empresarial, que son 100 consejos que da don Lorenzo Servitje sobre el tema empresarial. Y precisamente yo me acercaba a empresarios como don Lorenzo y les decía, oiga, ¿cómo le hago? Y entonces me recomendaron algunas asociaciones o fundaciones que alfabetizaban con el método cubano de diferentes formas. Y nosotros, ¿sí ese método cubano? Nosotros aprendimos a alfabetizar con el método cubano y íbamos a las construcciones a alfabetizar a los albañiles. ¿Tú conocías, Gonzalo, el método cubano? No, yo no lo conocía. Y ya lo conoces, obviamente. Ya lo conozco. ¿Y sí funciona bien? Pero hoy no lo ocupa ya construyendo y creciendo. ¿No? Así es como arrancó. Así arrancó. Así arrancó. Yo todavía no me incorporaba construyendo y creciendo. Pero ya ahorita lo que trabajamos es el material del INEA. Tenemos convenio con el INEA y el material que ellos manejan para la alfabetización de adultos es el que nosotros manejamos, tanto la primaria como la secundaria. Dinos, Gonzalo, para que no después se nos va a quedar dormido, Gonzalo. Dime, Gonzalo, ¿a qué hora se dan las clases? No inventes. Tenemos 3 horarios. Uno, antes de que empiece la jornada laboral de la construcción, a las 8 de la mañana. ¿Antes del tamal? Antes del tamal, a las 7 de la mañana. ¿No? ¿O después del despuésito? De 7 a 9. 17 a 9. Son 2 horas. Así empiezan a trabajar. Empiezan a trabajar a las 8, pero aquí el convenio que se maneja con las constructoras o los desarrolladores es que el trabajador pone 1 hora de su tiempo y ellos le dan 1 hora de su tiempo. Y es un esfuerzo mutuo, la constructora. Ahorita nos vas a decir si hay otras constructoras, porque en este caso, con tus construcciones, tú pones 1 hora. Conscientes que lleguen 1 hora tarde, si esa hora la van a ocupar para estudiar. Exacto, okay. No que lleguen 1 hora tarde, sino que estén 1 hora antes en el aula para estar 2 horas ahí. Perfecto, 1 hora antes, sí, 2 horas. Entonces, ese es el primer horario, a las 7 de la mañana, de 7 a 9. El segundo... Está mejor que uno, tú. Es el horario de a mediodía, en la hora de la comida. Puede ser de 12 a 2 o de 1 a 3, según la hora de la comida. En la hora de la comida, muchos de los trabajadores llevan su comida al aula y ahí conviven comiendo y después ya empiezan a estudiar. Y el otro es al final de la jornada laboral, que viene siendo a las 6 de la tarde. O sea, hay 3 horarios posibles. 3 horarios posibles. ¿Se inscriben a voluntad? Sí. ¿Se inscriben? ¿Les cuesta algo? No les cuesta nada. No les cuesta nada. ¿Quién absorbe los gastos? Hay gastos. Principalmente la constructora. La constructora da un donativo mensual a la fundación y con eso nosotros cubrimos. De 15,000 pesos mensuales. 15,000 ¿por cuántos? No, por el aula, porque opera el aula. ¿De cuántas son las aulas regularmente promedio? Tenemos en promedio 14 alumnos, 14 alumnos por... Estamos buscando que sean 15. ¿Por desarrollo? Por desarrollo. Por turno. Podría haber 2 turnos o 3 Exacto. turnos en el desarrollo, el de la mañana, el del mediodía y el de la tarde. ¿Por turno? Correcto. Hay una obra que tenemos arriba de 60 alumnos, pero están divididos en turnos. ¿Y qué se les imparte? Alfabetización primaria, secundaria, preparatoria, cursos de computación que trabajamos con el Centro Virtual de Aprendizaje del TEC y cursos de desarrollo humano. Cursos de desarrollo humano. ¿Cómo le hiciste para que otras constructoras le entraran? Pues realmente esto empezó con otras constructoras porque yo no tenía
ninguna empresa en ese momento. Yo trabajaba de ayudante residente de obra en una empresa y le pedí a los directivos de esa empresa en la que yo trabajaba que podamos poner ahí el primer salón de clases. A partir de ahí empezamos a hacer convenios con diferentes empresas. Hoy tenemos poco más de 20 empresas que han permitido que en sus construcciones metamos un salón de clases. La mayoría son obras privadas. Yo te diría que más del 80% de las obras en las que hemos estado son obras privadas. Trabajamos en obras de Grupo Carso, en obras de Grupo Gigante, que hace proyectos inmobiliarios. Tiene uno muy grande en Polanco, ahí en Molière y Ejército Nacional. En obras de desarrolladoras de vivienda como Quiero Casa o como Grupo Proxa o como GIM, que es la misma empresa que Hogares Unión. Y también ya hemos trabajado en obras públicas. Hace un par de años el jefe de gobierno del Distrito Federal le tuvo cierto interés al proyecto, nos acompañó una graduación de albañiles y nos dijo: en todas las obras públicas de más de cierto tamaño de albañiles y que duren más de 6 meses, me interesa que haya un aula. Y entonces hemos tenido aulas en obras de Metrobús, hemos tenido aulas en obras de metro, en obras de hospitales que se han construido en Iztapalapa y en otras zonas de la ciudad. Y al mismo tiempo tenemos operando alrededor de 24 aulas en donde tenemos estudiando a 350, 400 albañiles, de los cuales graduamos con certificados oficiales a más de 100 albañiles cada año. ¿El papelito con de la SEP? De la SEP oficial. Ahora dime, ¿cuánto dura la primaria? Mucho depende del trabajador, porque el sistema INEA se trabaja por medio de asesorías. Se le da un material al trabajador que va estudiando, va leyendo, y él llega con dudas. ¿Regularmente promedio? Un trabajador que le dedica tiempo afuera de esas 2 horas, en 4 meses se puede estar graduando. En 4 meses, la primaria. La primaria. ¿Secundaria? Igual. En 4 meses. En 4 meses se puede estar graduando. ¿Prepa? ¿También tienes prepa? Ahora, ¿cómo está la composición primaria, secundaria y prepa? ¿Cuál, más o menos, dónde está el grueso de los trabajadores estudiando? El grueso de los trabajadores tienen la primaria inconclusa. Exactamente. Entonces terminan la primaria muy rápido y ya después continúan con la secundaria. Y a mí me sorprende, porque he visto algunos testimonios, lo que produce eso en la familia de los trabajadores. En la familia, en sus mismos compañeros, la verdad es que hay unas historias fantásticas. Hay una en particular que ahorita me acuerdo, de un chico que quería estudiar topografía. Y para estudiar topografía averiguó que necesitaba terminar su secundaria. Entonces terminó su secundaria, ya estando estudiando topografía, después se dio cuenta que necesitaba AutoCAD. Entonces regresó a nuestras aulas a aprender computación. Y pues el chico ya está estudiando topografía y ya está estudiando computación, pero pues él obviamente va a cambiar su estilo de vida. Puedes dormir tranquilo, Pepe. Pues no podemos dormir tranquilos porque dicen que en el país hay más de 1 millón de albañiles. La estadística dice que entre 1 y 4. Muchísimos analfabetos, muchísimos que no tienen la primaria y la secundaria. Tampoco te vas a poner una capa de franciscano para llevar la alfabetización a todos los albañiles, pero por lo menos los que se te atraviesen no los vas a perdonar. Así es, y vamos a buscar llegar a más y por eso me no acuerdo dormimos de un tranquilos. albañil que tiene como, yo le pienso como una, no sé si lo corrieron sin aceite, pero como 50 años sin dientes. Sin dientes. Ahí en uno de los videos de la Fundación Tiburcio, un albañil de Chiapas. De Chiapas que dices tú, no hombre, ya la vida le ha pasado las facturas durísimas y con qué orgullo dice que ya terminó la primaria. Y sabes qué es lo increíble, que el INEA valora mucho el programa que tenemos, porque esos albañiles que son de Chiapas, que son de Veracruz, que son de Oaxaca, en vez de que el INEA los tenga que ir a educar a sus pueblos, en donde quizá no hay escuela cerca, o quizás si hay escuelas, no hay centros de INEA, nosotros los podemos educar aquí en la misma ciudad. Muchas gracias, Pepe. No, muchísimas gracias por la invitación. Y es un gracias, gusto. Gonzalo. Muchas gracias.